Bienvenidos, caminantes en busca de la verdad. Tú eres la persona que estaba esperando hoy. Tenemos hoy una clase muy importante y muy interesante y me llena de alegría que podemos pasar estos minutos juntos estudiando la Escritura y que nos conectamos de las cuatro esquinas de la tierra con este propósito. Quiero saludarte si estás llegando por primera vez, porque yo creo que no hay una forma más sublime de alabanza que conocer a Dios, al Dios vivo, y aprender de Él y decidirnos a obedecerle. Así que si llegaste por primera vez, mi nombre es Katy Gómez. Qué bueno que llegaste. Aquí estudiamos la Biblia verso a verso desde su contexto histórico, cultural y gramatical. Y si se escucha bien. Y esta mañana vamos a estudiar el capítulo 7 de Romanos. Así que te animo a que tengas tu Biblia abierta, tus colores, tus plumones, tus marcadores, tu cuaderno de notas, porque vamos a aprender algo que es sumamente importante. Prepárate, porque tomar notas nos ayuda a conectar todo nuestro ser cuando estamos estudiando. Además, te ayuda a revisar más adelante lo que estás estudiando y te hace responsable del conocimiento que estás adquiriendo. Así que yo quiero animarte a que escuches a todos, pero no nos sigas a nosotros, sino que sigas al Rey de Reyes y Señor de Señores y le creas a la palabra que es verdad. El chat está abierto para saludarnos. Úsalo para dejar tus comentarios y si tienes preguntas al final de la clase, con gusto las revisamos. Y quiero recordarles que este fin de año voy a estar en San Luis Potosí y en Guadalajara. Todavía tenemos lugares. Me acaban de avisar que se abrieron 20 lugares más en San Luis. Ya teníamos el cupo lleno, así que si quieres animarte a participar, tenemos todavía la oportunidad. Por favor, necesitas comunicarte a los teléfonos que están en pantalla o en la descripción de este video vas a encontrar la información para que te animes a estar con nosotros en la actividad de San Luis Potosí y Guadalajara. Y con Guadalajara es lo mismo, tenemos todavía algunos lugares, pero necesitas reservar tu lugar y va a ser un gozo conocerlos en persona, abrazarlos y estudiar juntos. Vamos a estudiar acerca de los pactos bíblicos y cuando me refiero a pactos estoy hablando de qué es el pacto de sal, qué es el pacto de umbral, qué es el pacto de sangre y todos estos pactos, estas formas de pacto que en la antigüedad y en particular en Medio Oriente se utilizaban y que se encuentran plasmados en la Escritura y lo que significan. Y vamos a hablar también de lo que implica nacer de nuevo. ¿Qué significa nacer de nuevo? Porque tenemos estos conceptos quizá muy abstractos, así que vamos a desmenuzarlos. Quiero animarte a que participes. Que el Padre les bendiga. Ya vi que se están conectando de todas partes del mundo. Bendiciones, mis hermanos, hasta Chicago, hasta República Dominicana. Bendiciones a los que están en San Luis y en Guadalajara, que estamos pronto con ustedes. Bendiciones hasta Argentina. Ya vi que están listos y que tienen sus plumones también listos para practicar y tomar notas esta mañana. Que el Padre les bendiga, mis hermanos. Gracias a los nuevos caminantes y los que se están uniendo al canal como miembros. Que el Padre les bendiga y les multiplique. Bendiciones, Pedro. Hola, Gaby. Que el Padre te bendiga. José, los que están en California, los que están llegando de otras partes del mundo, que el Señor les bendiga. Somos pueblo y estamos juntos para estudiar. Ya ve que llegaron de República Dominicana, de Chile, de Tijuana, Colombia, Uruguay. Shalom, mis hermanos, hasta los 4 rincones de la tierra. Hay muchos que se están conectando de Estados Unidos. Ya vi que llegaron, tenemos más miembros. Hola Armando, hola Marta, bendiciones Eduardo. ¿Cómo estás Alicia? Bendiciones hasta Italia y los que están en Cuernavaca. Bendiciones a todos los que se están conectando hoy. Ya vi que también llegaron desde Alemania hoy. Vamos a orar y vamos a poner este tiempo en manos del Padre Eterno y vamos a rogarle que esta mañana nos ayude a entender lo que vamos a estudiar hoy. Prepárate, por favor, quédate hasta el final, porque es sumamente importante, emocionante y transformador entender esta historia de amor. Padre, gracias por tu misericordia, por tu amor, por tu gracia. Yo quiero poner en tus manos este tiempo. Lo que vamos a estudiar, Señor, a mí me ha transformado entenderlo. Yo quiero rogarte que suceda lo mismo en el corazón de mis hermanos que están ahora estudiando conmigo y quienes verán en un futuro, Señor, este video. Bendíceles. Y te ruego, Padre Eterno, que tu palabra quede guardada en nuestro corazón, que podamos compartirla con otros y reconocer que nos has amado con amor eterno. En el nombre de Yeshua, nuestro Salvador. Amén. Muy bien, vámonos a Romanos capítulo 7. ¿Qué ha estado haciendo Pablo? Pablo nos ha estado explicando acerca de lo que significa nacer
de nuevo en el sentido de que primero hay que morir al pecado, hay que morir a la vida vieja. Es necesario recordar que cuando Cristo fue a la cruz, nuestra culpa fue pagada, nuestra deuda fue cancelada y ahora entramos en una nueva relación con una nueva naturaleza. Es de lo que nos ha estado hablando Pablo cuando hemos estado entendiendo todo lo que nos ha estado explicando con respecto a morir a la carne para ahora ser siervos de la justicia porque ya no somos esclavos del pecado. Y entonces Pablo dice así, vámonos a Romanos capítulo 7, dice Pablo: ¿acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Esto es lo que está diciendo Pablo en la introducción de esta sección, que como debemos recordar, está conectado. Dice Pablo en la introducción de esta sección: hablo pues con los que conocen la ley. La ley. Pablo está enfatizando que es importante conocer tanto la Torá como la ley o la instrucción de Dios, pero también la ley de los hombres, las leyes civiles del matrimonio, en este caso que también se va a mencionar, ¿no? El asunto del contrato matrimonial. Es necesario conocer la ley. Ahora, aquí es algo interesante. En griego no está este artículo. Dice en griego, pues hablo con los que conocen ley. Así lo diría este pasaje en el original. Tengo una versión aquí que es la versión de Martín Nieto. Déjame ver si la encuentro aquí. Luego disponible. Aquí está. Dice la versión Martín Nieto. Así la traduce. Es que no sabéis, hermanos, hablo a los entendidos en leyes, que el hombre está bajo el dominio de la ley solo mientras vive. Así lo traduce esta versión. Y yo creo que se apega más al original. Hablo con los que están entendidos, los que son entendidos en leyes, los que están diestros o versados en leyes. Es decir, quien sabe de ley sabe que la ley de Dios se aplica tanto en lo físico como en lo espiritual. Y para poder entender lo que Pablo ahora va a explicarnos, Pablo va a utilizar una analogía, la analogía del matrimonio, específicamente la del matrimonio, no cualquier ley. Pablo va a hablar acerca de la ley del matrimonio. Y eso quiero que pongas atención. La mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras esté vivo, pero si el marido muere, queda ella libre de la ley del marido o la ley del matrimonio. Yo quiero hacer énfasis en esto. No está diciendo que ahora ya no estamos sujetos a ninguna ley. Está diciendo que ya no estamos sujetos a esa ley, la del matrimonio, que esta es la que está vigente mientras el marido está vivo. Es decir, que en el instante en el que el marido muere, la esposa ha cumplido su voto y ya no está más sujeta a la ley del matrimonio. Por eso quiero hacer énfasis en esto. El contexto es fundamental. ¿Qué es lo que nos ha estado diciendo Pablo, no? Está siendo muy específico Pablo, porque está hablando de la ley del matrimonio, no de toda la Torá. Porque lo que nos va a revelar ahora va a ser maravilloso con respecto a lo que Cristo Yeshua hizo por nosotros y por qué tenía que hacerlo de esta manera. Y luego dice en el versículo 3, así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera, pero si su marido muriere, es libre de esa ley. De esa ley, la del matrimonio, es la que está hablando Pablo. Es libre de esa ley de tal manera que si se uniera a otro marido, no será adúltera. Y luego dice en el versículo 4, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Ahora te voy a contar la historia de Israel. Es necesario que hagamos una revisión del pasado del pueblo de Dios para entender lo que Pablo está diciendo. Cuando Jacob y su familia llegaron a Egipto, entraron a Egipto, ¿te acuerdas? Para ser protegidos por José en el tiempo de las vacas flacas, porque en todo el mundo antiguo vino una hambruna. Cuando José murió, el faraón que se levantó se convirtió en un tirano que sometió a Israel a esclavitud. Faraón se convirtió en el amo de Israel, los hizo esclavos, quedaron en servidumbre, a disposición de este señor. En hebreo, la palabra amo, te voy a enseñar esta palabra,
En hebreo, esta palabra amo se dice así. Se escribe Beit, Ain, Lamed. Y se pronuncia Baal. Esta palabra Baal se puede traducir como amo, como señor, curiosamente también como esposo. Este es el término con el que se conoció a la divinidad de los fenicios, de los caldeos, de los babilonios y de todos los pueblos del Medio Oriente. Faraón representa al esposo y su dominio de esclavitud. Pablo habló de eso en el capítulo 6, por eso te digo que no podemos saltarnos nada de la carta de los Romanos, tenemos que leerla completa. En el versículo 6, 17 de Romanos, Pablo hizo referencia a la situación de esclavitud en la que nos encontrábamos bajo el amo, el señor pecado. Te lo voy a leer, dice así Romanos 6, versículo 17. Dice, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Ahora lo que va a hacer Pablo es llevar la analogía a un plano de relación, la analogía de esta esclavitud del pecado, pero ahora a un plano de relación en la que podemos conectarnos y entender lo que está diciendo. Para que podamos discernir el tamaño del regalo del Eterno. Lo que Pablo está haciendo es llevarnos a recordar lo importante de conectar la Torá y la profecía. Para los romanos, para esta gente a la que está llegando esta carta, es difícil conectar las historias bíblicas con sus vidas porque no crecieron con el entendimiento de la ley de Dios, con el entendimiento de la Torá, no tenían esto en mente. Cuando Israel fue liberado con mano poderosa de la esclavitud del pecado, que esto fue lo que el Señor hizo, y por eso es tan importante entender Éxodo. Cuando Israel fue liberado de la esclavitud, con Moisés como mediador, cuando Israel cruzó el Mar Rojo, el mar se cerró, matando a Faraón y a todo su ejército y además al heredero al trono de Egipto, porque este había muerto antes, ¿te acuerdas? En la noche de Pesaj, cuando los primogénitos murieron. Entonces Israel fue liberado de la esclavitud y ya no estaban bajo la ley de Faraón, que los tenía en estatus de esclavos. Muerto Faraón y muerto el heredero, ahora Israel era libre de la ley del Faraón. Y entonces podía entrar en una nueva relación con el creador del universo. ¿Por qué? Era libre de las ataduras de la esclavitud. Dios tomó entonces a Israel como esposa, libre, sin ataduras, porque el amo o el marido anterior había muerto. Entonces sigamos avanzando en la historia. Una vez que Israel se estableció en la tierra prometida, por 400 años no tuvieron rey. El Señor era su rey. Lo peor que pudieron hacer fue pedir rey, como el resto de las naciones lo hicieron. Lo tenían todo. Israel tenía un gobierno teocrático en el que cada uno era responsable de vivir de acuerdo a la instrucción del Eterno. No necesitaban de un rey que los supervisara o que les cobrara impuestos o que los mandara a la guerra y los tomara por siervos. Pero en el tiempo de Samuel despreciaron a su libertador y Saúl fue colocado como rey de Israel. Saúl muy pronto no dio el ancho y perdió el reino, y un rey conforme al corazón de Dios fue elegido, David. Y por 40 años Israel vivió en alabanza. Y luego llegó Salomón, quien construyó el templo más magnífico del mundo. Y de todo el mundo antiguo reconoce que este templo era espectacular. Por un breve tiempo Israel vivió en comunión con su Creador, pero Salomón desobedeció la instrucción. ¿Y qué fue lo que hizo Salomón? Tomó por mujeres de entre las cananeas y de los pueblos de alrededor, tomó 700 esposas, 300 concubinas, y pronto su corazón se alejó del Eterno. Entonces vino la catástrofe.
el reino se dividió, porque quebrantar el pacto produce eso, divorcio, separación. El reino quedó dividido entre el reino del norte y el reino del sur. Al norte se le llamó Casa de Israel. Casa de Israel. Y al sur se le conoció como Casa de Judá. Al reino del norte también se le conoció como Efraín. Y en el reino del norte quedaron 10 tribus. 10 tribus. Y en el reino del sur quedaron 2 tribus. Más tarde se les va a unir los levitas también al reino del sur, porque en el reino del sur se encuentra la capital, que es Jerusalén. La capital del reino del norte va a ser Samaria. Esta es la capital del reino del norte, y la capital del reino del sur va a ser Jerusalén. Y esto sucede en el tiempo de Jeroboam y Roboam. Roboam es el hijo de Salomón, que se queda en custodia del reino del sur, y Jeroboam, uno de sus generales, se queda como rey del reino del norte. En el tiempo de Jeroboam, lo que sucede es que Jeroboam coloca ídolos, 2 becerros de oro, y le declara a Israel: aquí está tu Dios. Y en el monte, donde alguna vez se declararon las bendiciones y las maldiciones, en esta región de Israel, cerca de Jericó, entonces declara: este va a ser el nuevo lugar donde vamos a adorar a Dios. Crea un nuevo sistema de leyes y crea además nuevas fiestas. La fiesta de tabernáculos se celebra en el séptimo mes de acuerdo al calendario bíblico, y entonces en el reino del norte se declara: ahora vamos a celebrar la fiesta del Señor en el 8º mes. Entonces pone leyes nuevas, un nuevo lugar de adoración, se cambia la Torah, literalmente crean nuevas secciones en la Torah, hace enmiendas a la Torah para que entonces ahora se adore en el 8º mes, en la fiesta de tabernáculos, y ya no en el reino del sur. ¿Qué fue lo que pasó? Que Israel fue dividido en 2 reinos. Entonces pon atención a lo que está pasando. Primero, Israel está en una situación de esclavitud, y por su gracia y por su favor el Señor los libera de la esclavitud del pecado, y Faraón ya no es más su dueño. Pero cuando Israel cae otra vez en pecado, entonces ahora viene algo triste, ¿no? Que Israel, habiendo sido comprado, habiendo sido rescatado de la esclavitud, ahora vuelve a caer en esclavitud, ahora de la idolatría. Y siempre cuando se quebranta un pacto, lo que viene como resultado es divorcio. El Señor le advirtió a su pueblo una y otra vez por los profetas que si no se arrepentían de su idolatría, entonces serían vomitados de la tierra y serían esparcidos entre las naciones. Y justamente esto fue lo que pasó. Primero vino el divorcio, se separa, se quiebra el reino en 2 reinos. Pero en el año 721, Asiria, esto sucede en el año 721, lo voy a anotar aquí para que lo tengas como dato. En el año 721, antes de Yeshua, antes de Cristo, Asiria se lleva cautivo al reino del norte. Y el reino del norte, estas 10 tribus terminan esparcidas entre las naciones y se convierten en gentiles. ¿Por qué? Porque este era el método de conquista de los asirios. Se los llevaban, los repartían entre todos los territorios que ellos habían conquistado, y entonces la gente adoptaba el idioma, las costumbres, y perdía toda su identidad. No se acordaban más de su religión, no se acordaban más de su lengua, y muy pronto eran iguales que todos los demás. Esto sucedió con el reino del norte. Y debido a que no se arrepintieron de su pecado, se quedaron entre las naciones. Y de esto es lo que habla la profecía de Oseas. Dios compara la relación que tiene con Israel con el matrimonio del profeta a quien le pide que se case con una prostituta. Y ahora te voy a llevar a la profecía de Oseas, capítulo 1. Y dice así Oseas 1.
Palabra de Yahweh que vino Oseas, hijo de Beeri, en días de Usías, Jotam, Acaz, Ezequías, reyes de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. Entonces, esta profecía de Oseas es para el reino del norte. ¿Te acuerdas que decíamos que fue en días de Jeroboam? Pero obviamente es otro Jeroboam, ¿no? Pero este es el hijo de Joás, rey de Israel. El principio de la palabra de Yahweh por medio de Oseas dijo Yahweh Oseas: ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Yahweh. Fue pues y tomó a Gomer, hija de Diblaim, la cual concibió y le dio a luz un hijo. Y le dijo Yahweh: ponle por nombre Jezreel, porque de aquí a poco yo castigaré a la casa de Jehú por causa de la sangre de Jezreel, y haré cesar el reino de la casa de Israel. En aquel día quebraré yo el arco de Israel en el valle de Jezreel. Entonces el reino del norte, que por todo este tiempo había vivido en fornicación, está llegando a su colmo, su pecado de idolatría, y el Señor declara, debido a que el reino del norte no quiere regresar a su Dios, debido a que el reino del norte no quiere reconocer su pecado y volverse al Dios eterno, entonces viene ahora castigo. Van a ser quebrantados y van a ser esparcidos. Jezreel en hebreo significa sembrado como semilla, ¿no? Esparcido como semilla. Y concibió ella otra vez y dio a luz una hija, y le dijo: ponle por nombre Lo-ruhama, porque no me compadeceré más de la casa de Israel, sino que los quitaré del todo. El nombre Lo-ruhama en hebreo significa sin misericordia. No, ruhama, misericordia. Sin misericordia. Mas de la casa de Judá tendré misericordia y los salvaré por Yahweh su Dios, y no los salvaré con arco, ni con espada, ni con batalla, ni con caballos, ni jinetes. ¿Por qué el Señor tuvo misericordia de la casa de Judá? No porque fueran más justos o más buenos, simplemente porque el Señor había hecho un pacto con David, de que por medio de David vendría el Rey de Reyes y Señor de Señores, el Salvador de la humanidad, y por esta razón, por misericordia, mantuvo todavía unido al reino del sur. Van a terminar siendo llevados cautivos por ahí del año 605 antes de Cristo por Babilonia, pero van a volver, van a regresar. ¿Por qué? Por pura misericordia. Así como el Señor tuvo misericordia de Israel cuando lo sacó de Egipto, por pura misericordia el Señor va a salvar a Judá, y vamos a ver algo maravilloso también que va a hacer con la casa de Israel. Y esto es lo que pasa, ¿no? Después de haber destetado a Lo-ruhama, concibió y dio a luz un hijo, y dijo Dios: ponle por nombre Lo-ammi. Es decir, esto me parece maravilloso. Lo-ammi en hebreo, lo significa no, a mi pueblo. No son mi pueblo, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. Si tomó por esposa a una mujer fornicaria, lo que esto está implicando es que el hijo que tiene Oseas ni siquiera es suyo, no es mi pueblo. Ni siquiera es tu pueblo, le está diciendo, tu hijo, le está diciendo el Señor a Oseas. Y esto es lo que va a suceder, ¿no? Con todo será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Y en el lugar donde les fue dicho: vosotros no sois pueblo mío, les será dicho: vosotros sois hijos del Dios viviente. El Señor tendrá misericordia. En el mismo lugar donde les dijo: ustedes ya no son mi pueblo, ustedes ya no tendré misericordia de ustedes, ustedes serán esparcidos entre las naciones, yo voy a hacer algo grande. ¿Qué va a suceder? Y se congregarán los hijos de Judá y de Israel y nombrarán un solo jefe. Va a haber un solo rey. Ya no van a estar divididos, ya no van a ser dos reinos. Llegará el momento en que serán un solo pueblo y subirán de la tierra, porque el día de Jezreel, el día de los esparcidos, será grande. Dios prometió la restauración de Israel y de ambas casas. La casa de Israel y la casa de Judá un día serán un solo pueblo. Un día volverán a ser una sola nación. Y esto me parece que es tan maravilloso y extraordinario. Guárdalo en tu cabeza y en tu corazón, porque de esto se trata lo que Pablo nos va a explicar en este capítulo 7 de Romanos. Van a volver a ser una sola nación en la mano del Eterno y un solo pueblo, y tendrán un solo rey. En la profecía de Ezequiel, te voy a llevar ahora a la profecía de Ezequiel, en el capítulo 35.
no es cierto, 37, en el capítulo 37, en el capítulo 15. 37:15 dice así. Esta es la promesa del Eterno. Vino a mí palabra de Yahweh el Señor diciendo: Hijo de hombre, toma ahora un palo y escribe en él para Judá y para los hijos de Israel sus compañeros. Toma después otro palo y escribe en él para José, palo de Efraín. ¿Te acuerdas? El reino del norte también se le conoce como Efraín. Cada vez que encuentres en tu Biblia Efraín en los profetas, se está refiriendo al reino del norte o a la casa de Israel, las 10 tribus del norte. Esta es la promesa. Judá y Efraín están separados. Son 2 reinos. Y la casa de Israel termina esparcida, como dice la profecía de Oseas, entre las naciones, como fue cumplido al pie de la letra cuando los asirios llegan y conquistan el reino del norte y se los llevan en el 721 antes del Mesías. Y luego, ¿cuál es la promesa? Júntalos luego en un solo palo, uno con el otro, para que sean uno solo y serán uno solo en tu mano. Esta es la promesa. Un día el reino del norte y el reino del sur van a estar unidos. Y cuando te pregunten los hijos de tu pueblo diciendo: ¿no nos enseñarás qué te propones con esto? Diles: así he dicho Yahweh el Señor. He aquí yo tomo el palo de José, o Efraín, el reino del norte, que está en la mano de Efraín, y a las tribus de Israel, sus compañeros, estas 10 tribus del norte, y los pondré con el palo de Judá, las 2 tribus que se quedaron en el sur. Y los haré un solo palo, un solo pueblo, no 2 pueblos, un solo pueblo. El reino del norte, ¿te acuerdas que se convierte en gentiles? Y serán uno en mi mano. Y los palos sobre que escribas estarán en tu mano delante de tus ojos. Y les dirás: así ha dicho Yahweh el Señor. He aquí, yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones a las cuales fueron, y los recogeré de todas partes y los traeré a su tierra. Y los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel, y un rey será a todos ellos por rey. Esta es la promesa del Señor en todos los profetas. Vamos a tener un solo rey. Y nunca más serán 2 naciones, ni nunca más serán divididos en 2 reinos. Ni se contaminarán ya más con sus ídolos, con sus abominaciones y con todas sus rebeliones. Y los salvaré de todas sus rebeliones con las cuales pecaron, y los limpiaré, y me serán por pueblo, y yo a ellos por Dios. Mi siervo David, aquí está la razón por la que el Eterno salvó al reino del sur, porque un descendiente de David, dice, será rey sobre todos ellos, y todos ellos tendrán un solo pastor. ¿Qué dijo nuestro Mesías? Yo soy el buen pastor. Y el buen pastor da su vida por sus ovejas, y andarán en mis preceptos, y mis estatutos guardarán, y los pondrán por obra. Habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob, en la cual habitaron vuestros padres. En ella habitarán ellos, sus hijos, y los hijos de sus hijos para siempre. Y mi siervo David será príncipe de ellos para siempre. Esta es la promesa del Señor. Un día Israel tendrá un solo rey, un solo pastor, y habitaremos en la tierra que el Señor prometió. Pero, ¿qué fue lo que sucedió? Bueno, cuando el reino del norte es llevado cautivo, lo que el Padre Eterno hace es separarse de la casa de Israel. Literalmente le dio carta de repudio, carta de divorcio. Y lo dice la profecía de Oseas y lo dice la profecía de Jeremías. Dice Oseas en el capítulo 2. En el versículo 2 dice: contended con vuestra madre, contended, porque ella no es mi mujer, ni yo su marido. Aparte pues sus fornicaciones de su rostro y sus adulterios de entre sus pechos. No sea que yo la despoje y desnude, la ponga como el día en que nació, la haga como un desierto, la deje como la tierra seca y la mate de sed. En Jeremías 3 va a decir exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque debido a la prostitución, debido al pecado de adulterio espiritual, que es todo lo que representa la idolatría, adulterio espiritual, el Señor le dio carta de repudio o divorcio al reino del norte. Y dice Jeremías en el capítulo 3, en el versículo 6, 3:6. Me dijo Yahweh en días del rey Josías: ¿has visto lo que ha hecho la rebelde Israel? Ella se va sobre todo monte alto y debajo de todo árbol frondoso. Esto es interesante, anótalo.
Y luego te dejo de tarea que leas Jeremías capítulo 10 para que veas qué es lo que hace Israel. Y dije, ¿por qué? ¿Por qué el Señor quiere que tome nota la rebelde Israel? Porque se va debajo de todo árbol frondoso y allí fornica, comete adulterio espiritual. Y dije, después de hacer todo esto, ¿se volverá a mí? Pero no se volvió. ¿Se arrepintió? No se volvió, no se arrepintió. Es lo que significa la palabra teshuvah, volver. Esta es la raíz shuv. No se volvió. Y lo vio su hermana, la rebelde Judá. ¿Ves? Que Judá también se portó mal, pero tuvo misericordia el Señor por amor de David. Ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel, yo la había despedido y dado carta de repudio. Esto significa divorcio. El Señor le dio al reino del norte, a las 10 tribus del norte, carta de divorcio, de repudio. Pero no tuvo temor la rebelde Judá, su hermana, sino que también fue ella y fornicó. Y sucedió que por juzgar ella cosa liviana su fornicación, la tierra fue contaminada y adulteró con la piedra y el leño. ¿Qué fue lo que sucedió? Otra vez, idolatría, adulterio espiritual. Con todo esto, su hermana la rebelde Judá no se volvió a mí de todo corazón, sino fingidamente, dice el Señor. Entonces, esto es lo que pasó en la historia de Israel. Recapitulemos. En el monte Sinaí, el Padre hizo un pacto, una alianza matrimonial con Israel. En el monte Sinaí, Israel se convirtió en la novia. Este fue el periodo de compromiso, de esposorio. Pero Israel fornicó antes de que el matrimonio fuera consumado. La Escritura dice que si un varón encuentra algo indecente en la mujer antes de consumar el matrimonio, puede darle carta de repudio o divorcio. Si el matrimonio se hubiera consumado en el monte Sinaí, según las Escrituras, los dos se hubieran convertido en uno y ellos nunca se hubieran separado. En Marcos 10:13 observamos esto. Esto es lo que está explicando el Mesías, ¿no? La razón por la que el Señor permitió a través de Moisés dar carta de repudio. Dice así Marcos, vamos a Marcos en el capítulo 10, en el versículo 3 dice, le mandan preguntar los fariseos, ¿es lícito repudiar o dar carta de divorcio a la mujer por cualquier razón? Y él respondió y les dijo, ¿qué os mandó Moisés? Ellos dijeron, Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Y respondiendo Yeshua les dijo, por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento. Entonces aquí el asunto es la dureza del corazón. ¿Por qué se endurece el corazón? Por el pecado. Ahorita te voy a enseñar por qué se endurece el corazón. Pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Entonces, lo que sucede es que en el Sinaí, Israel, debido a que cometió adulterio espiritual con el becerro de oro, entonces el Señor le dio carta de repudio. Porque una vez consumado el matrimonio se convierten en uno y el divorcio hubiera sido imposible. Y además considera los siguientes puntos, ¿no? Que se demuestran claramente en las Escrituras, que la ceremonia en el monte Sinaí fue un compromiso que fue anulado en lugar de una real ceremonia de bodas. ¿Qué sucede en Éxodo 19? En Éxodo 19 dice que el Señor declara, ¿no?, sus mandamientos, sus instrucciones. Y el Señor les explica, ¿no? Ustedes vieron lo que hice a los egipcios, cómo los tomé sobre las alas del águila y los he traído a mí. Ustedes, dice, si dieren oído a mi voz y guardaren mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y entonces el Señor declaró sus mandamientos, sus instrucciones y les pidió, no suban al monte, no toquen los límites del monte, porque cualquiera que se acerque al límite va a morir, ni siquiera los animales. Si un animal se acerca, va a ser apedreado. Lávense sus vestidos, prepárense. Estén preparados porque algo va a suceder al tercer día.
Y entonces al tercer día dice que hubo sonido de bocina muy fuerte y se estremeció todo el campamento y escucharon la voz del Eterno y humeaba el Sinaí y con sonido de bocina escucharon la voz del Eterno. Y descendió Yahweh sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Yahweh a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Y entonces todos los sacerdotes se santificaron, y Moisés dijo: el pueblo no podrá subir al monte Sinaí porque tú nos has mandado, diciendo: señala límites al monte. Y entonces Moisés descendió y se lo dijo al pueblo. ¿Qué fue lo que sucedió ahí? Bueno, lo que el Eterno estaba haciendo era, estaban a punto de firmar el acuerdo de alianza de boda con el pueblo. Él le dijo que las 12 tribus serían un reino de sacerdotes para él. Esto solo es posible bajo el orden de Melquisedec. Pero debido al pecado del pueblo, el sacerdocio quedó bajo la tribu de Leví, sobre la casa de Aarón. Después, ¿qué sucedió? Lo segundo que sucedió es que Moisés regresó al monte Sinaí para recibir más información sobre el acuerdo de boda, el pacto. Vino un tiempo de prueba, un periodo de compromiso donde Israel fue totalmente infiel. 40 días tenían que esperar, no era mucho, solamente 40 días tenían que esperar. Pero en ese periodo de 40 días no pudieron ser fieles al pacto y entonces decidieron hacer un becerro de oro. Y entonces Moisés rompe las tablas, los 10 mandamientos. Quiebra el pacto matrimonial, queda partido. ¿Te acuerdas? Cuando se quebranta el pacto hay divorcio, que es lo que sucedió con el reino del norte y el reino del sur. Bueno, está esta sombra del Sinaí. Cuando regresó Moisés y se da cuenta lo que había pasado y el Eterno le declara: queda anulada la boda, queda anulado el compromiso. Porque Yahweh les dio solamente una parte de la Torah o instrucción en Éxodo 19, ¿te acuerdas? 10 mandamientos. Moisés tuvo que regresar al monte para recibir el resto del acuerdo del pacto. Y esto muestra que el pacto del matrimonio no se había completado. Después de esto, el Creador solo les hablará a Israel a través de un mediador, a través de Moisés, y ya no descenderá como lo hizo en Éxodo 19. Lo cuarto que sucede, la cuarta cosa que sucede es que el matrimonio queda cancelado. Israel ya no tendrá una oportunidad de participar del sacerdocio de Melquisedec, sino a través de Leví. Va a haber representación. Ellos van a representar a las otras 12 tribus y el sacerdocio de Leví solamente será una sombra que se añade. Por esto es la mención en Gálatas 3:19, ¿no? Que fue añadida a la ley por causa de que fue quebrantado el pacto. Hasta que un nuevo acuerdo, un nuevo pacto, un nuevo acuerdo de bodas se pueda hacer a través del Mesías cuando Él se manifieste. Excepto Caleb y Josué, todos los israelitas adultos mueren en el desierto y esto no suena como una cena de bodas, ¿verdad? Josué tuvo que hacer un acuerdo nuevo de matrimonio para Israel con el Padre. Esto lo vas a encontrar en Josué 24. Vamos a leer esa sección de Josué 24. Dice Josué 24 en el versículo 14. Dice: ahora pues temed a Yahweh y servidle con integridad y en verdad, y quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Yahweh. Y si mal os parece servir a Yahweh, escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Yahweh. Entonces el pueblo respondió y dijo: nunca tal acontezca que dejemos a Yahweh para servir a otros dioses, porque Yahweh nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. De la casa de servidumbre nos sacó el Señor, ya no somos esclavos. El que ha hecho estas grandes señales y nos ha guardado por todo el camino por donde hemos andado y en todos los pueblos por entre los cuales pasamos. Y Yahweh arrojó de delante de nosotros a todos los pueblos y al amorreo que habitaba en la tierra. Nosotros pues también serviremos a Yahweh porque Él es nuestro Dios. Entonces Josué dijo al pueblo: no podréis servir a Yahweh porque Él es Dios santo y Dios celoso. No sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Si dejareis
a Yahweh y sirvieres a dioses ajenos, Él se volverá y os hará mal y os consumirá después que os ha hecho bien. El pueblo entonces dijo a Josué, no, sino que a Yahweh serviremos. Declararon, sí, acepto. Y se renovó el pacto. Y Josué respondió al pueblo, vosotros sois testigos contra vosotros mismos de que habéis elegido a Yahweh para servirle. Y ellos respondieron, testigos somos. Sí, acepto. Esto es lo que está declarando Israel. Quitad pues ahora los dioses ajenos que están entre vosotros e inclinad vuestros corazones a Yahweh, Dios de Israel. Y el pueblo respondió a Josué, a Yahweh nuestro Dios serviremos y a su voz obedeceremos. Este es exactamente lo que dijo Israel cuando estaban en el Sinaí. Al Señor serviremos y a Él obedeceremos. Esta frase también me parece sorprendente porque en hebreo tiene esta implicación tanto en Éxodo como en Josué de al Señor vamos a obedecer y después vamos a entender. Porque a veces queremos entender la ley para ponerla por obra, pero la implicación es vamos a hacer lo que el Señor dice y conforme estudiemos su palabra, conforme vayamos avanzando, vamos a ir obedeciendo y aprendiendo y entendiendo mientras vamos obedeciendo. Yo quiero animarte hoy, que esta sea la primera lección del día. Conforme vas entendiendo la palabra del Señor, ponla por obra. No te preocupes por lo que no entiendes de la Biblia ahora, preocúpate por lo que entiendes y no haces. Entonces Josué hizo pacto con el pueblo el mismo día. Hizo pacto, aquí está, cortó pacto Josué. Ese día se renovó el pacto con el pueblo el mismo día y les dio estatutos y leyes en Siquem. Y escribió Josué estas palabras en el libro de la ley de Dios y tomando una gran piedra la levantó allí debajo de la encima que estaba junto al santuario de Yahweh y dijo Josué al pueblo, he aquí, esta piedra nos servirá de testigo, porque ella ha oído todas las palabras que Yahweh nos ha hablado. Será pues testigo contra vosotros para que no mintáis contra vuestro Dios. Y envió Josué al pueblo cada uno a su posesión. Todo el pueblo tuvo que ser además circuncidado de nuevo. Estos fueron los esponsales, pero de nuevo el pueblo cometió pecado, fue infiel al pacto y en Jeremías el Señor les da carta de repudio, porque aunque es solo el periodo de desposorio, para Dios ya es un compromiso sagrado. Lo vemos en la historia, por ejemplo, de María y José, cuando nace nuestro Mesías. Dice que estando desposada Miriam, o María, madre de Yeshua, con José o Yosef, antes que se juntasen, se halló que Miriam había concebido del Espíritu y Yosef, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente, porque implicaba que si ella estaba embarazada, ella había sido infiel. Aquí tenemos un ejemplo. Entonces, para que ella no para que no muera apedrada por adulterio, aunque todavía no vivían juntos, ¿te acuerdas? José asume la culpa y entonces la va a dejar secretamente para no infamarla. Y aquí tenemos este ejemplo. Están desposados, están comprometidos antes de llegar a ser uno. Ella ya era considerada esposa de José, ya eran considerados marido y mujer durante este periodo de compromiso. Y Joseph habría tenido que obtener un divorcio legal para suspender la boda. Fue esta misma situación en el monte Sinaí con Israel y por eso él dijo que le extendió a Israel una carta de divorcio, de repudio. La palabra en hebreo original significa simplemente una ruptura de contrato matrimonial, pero ellos nunca celebraron la boda. Y este es el problema que ningún rabino antes de la llegada de Pablo de Tarso podía resolver. ¿Cómo puede Dios llamar de vuelta a Israel? ¿Cómo puede volver a tomarla por esposa? ¿Cómo puede pedirle que vuelva a él si le dio carta de divorcio? Porque si lo hiciera estaría quebrantando su propia ley. Jeremías 3:1 dice así, 3:1, dicen, si alguno dejare a su mujer y yéndose ésta de él se juntare a otro hombre, ¿volverá a ella más? ¿No será tal tierra del todo amancillada? Tú pues has fornicado con muchos amigos, mas vuélvete a mí, dice Yahweh. Israel cometió adulterio espiritual y se le dio carta de repudio y el Señor no puede volver. Si alguno dejara a su mujer y yéndose de él se juntará a otro hombre, ¿volverá a ella más? No, no se puede.
De acuerdo a la misma ley que Dios prescribió, si una mujer era repudiada por encontrar en ella algo indecente, ella podía ir a tomar a otro esposo, pero no puede regresar con el primer marido. Lo dice la ley de Dios, Deuteronomio 24. Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de repudio, de divorcio, y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa, y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. Pero si la aborreciere este último y le escribiere carta de divorcio y se la entregare en su mano y la despidiere de su casa, o si hubiere muerto el postrero hombre que la tomó por mujer, no podrá su primer marido que la despidió volverla a tomar para que sea su mujer, después que fue envilecida, porque es abominación delante de Yahweh, y no has de pervertir la tierra que Yahweh tu Dios te da para heredar. Esta es la ley del divorcio que está delimitada en Deuteronomio capítulo 24. Anótalo por favor en tu Biblia. Es muy importante esta ley de la que estamos hablando, pero tenemos que conectar la ley y los profetas, porque este es el dilema en la Escritura. Porque Dios, como leímos en Oseas y en Jeremías, está llamando a su esposa de vuelta con cuerdas de amor, aunque ella se fue con otros amantes. Se fue tras ídolos, tradiciones y paganerías, y dejó al Señor. Pero aún así, si ella volviera, si ella se arrepintiera, la pregunta es, ¿cómo puede tomarla si la ley lo prohíbe? En Oseas, este libro que te voy a animar a leer ahora de corrido, en Oseas capítulo 11, en el versículo 2, dice: cuando Israel era muchacho yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Está conectando la salida de Egipto. Y luego dice, cuanto más yo los llamaba, tanto más se alejaban de mí a los Baales. ¿Te acuerdas qué significa la palabra Baal en hebreo? Baal se puede traducir como amo, señor o esposo. A los Baales sacrificaban y a los ídolos ofrecían sahumerios. Yo con todo esto se enseñaba a andar al mismo Efraín, tomándole de los brazos, y no conoció que yo le cuidaba. El Señor era el que cuidaba a Israel, aunque ellos estaban en brazos de sus amantes. El Señor alimentaba a Israel, aunque ellos pensaban que eran sus dioses quienes los alimentaban. Con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor, y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz, y puse delante de ellos la comida. No volverá a tierra de Egipto, sino que el asirio mismo será su rey, porque no se quisieron convertir. Fueron liberados de la esclavitud de la tierra de Egipto, fueron liberados del Baal que tenía Faraón, de su señor, de su amo, del esposo que los tenía en esclavitud y en servidumbre. Y una vez que el Señor los liberó, ¿qué fue lo que pasó? Terminaron otra vez atados a otro rey, ahora al asirio. Ahora eran esclavos de otro nuevo Baal, de otro nuevo rey, de otro nuevo señor. ¿Por qué? Porque no se quisieron convertir. Y esta es la historia una y otra vez de Israel. El Señor los está llamando con cuerdas de amor, los está trayendo con cuerdas de amor, quiere quitarles el yugo de la espalda, el yugo de la cerviz, nos alimenta y nos protege. ¿Y cuál es el resultado? La falta de arrepentimiento, el no querer convertir nuestros corazones, nos regresa otra vez a la esclavitud, una y otra vez. La profecía que habla sobre el nuevo pacto en Jeremías 31 nos prueba que la relación que el Eterno tiene con Israel es una relación de matrimonio. Y en este asunto de pecado, de transgresión de la Torá, es necesario para que Israel pueda volver al Señor, renovar otra vez el pacto que fue quebrantado. Y dice así Jeremías 31, en el versículo 31, que a lo mejor ya te sabes de memoria, dice: he aquí que vienen días, dice Yahweh, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Aquí está, el pacto se tiene que renovar con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto. Entonces el Señor sacó a Israel de Egipto y los tomó por esposa, pero ellos invalidaron el pacto
quebrantaron la relación de pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Yahweh. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Yahweh, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Yahweh, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Yahweh, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de sus pecados. Así ha dicho Yahweh, que dé el sol para la luz del día, las leyes de la luna y las estrellas para la luz de la noche, que parte el mar y braman sus ondas, Yahweh de los ejércitos. Si faltaren estas leyes de delante de mí, dice Yahweh, también la descendencia de Israel faltará para no ser nación delante de mí eternamente. Es decir, el día que veas que las leyes del sol, la luna y las estrellas faltan, entonces ese día se acaba la relación de pacto, la relación que tiene el Eterno con Israel. Pero debido a que todo lo que está ahí arriba sigue funcionando, la ley del sol, la ley del día y de la noche siguen funcionando, entonces el Señor todavía tiene planes para su pueblo, para que Israel sea nación delante de Él eternamente. Es decir, Dios no va a reemplazar a su pueblo. Dios prometió, lo que prometió fue renovar su pacto matrimonial con la casa de Israel, con Efraín, su primogénito. Pero otra vez la pregunta es, ¿cómo puede hacerse esto? Allí es donde entra Pablo de Tarso. Esta es la razón por la que Dios escogió a un fariseo de fariseos, experto en la ley de Dios, discípulo de Gamaliel, quien requería que sus estudiantes supieran todo el Tanaj, o lo que nosotros llamamos el Antiguo Testamento, de memoria. Entonces vamos a regresarnos a la carta de Pablo en Romanos capítulo 7. Ahora sí, vamos a conectar los puntos, ¿de acuerdo? Yo espero que hasta aquí me estés acompañando y me tengas paciencia. Vamos a hacer la conexión. Vamos a leer. ¿Acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen de ley. Que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniera a otro varón, será llamada adúltera, pero si su marido muriere, es libre de esa ley. De tal manera que si se uniera a otro marido, no será adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley, obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo en estos 6 versículos? Ahora quiero que pongas atención, porque aquí está el meollo quizá de toda la profecía y de la Torá y del propósito de la venida de nuestro Mesías. ¿Qué es lo que estaba diciendo? Estamos libres ahora de la ley por haber muerto para aquella a la que estábamos sujetos, a la que éramos esclavos. ¿Cuál ley? ¿A cuál ley se refiere Pablo? A la ley del matrimonio, es la que está hablando, la que leímos en Deuteronomio 24. Si una mujer es repudiada, puede ir y casarse nuevamente, pero no puede regresar a su primer marido nunca. El pecado lleva a la muerte. El alma que pecare, esa morirá. Dice Ezequiel 18:26. Y leímos la clase pasada en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Dios no iba a quebrantar su ley, pero es fiel a su promesa y anhelaba a su prometida de vuelta. Por eso, desde la fundación del mundo, planeó su rescate. Necesitaba un cordero en la fiesta de Pesaj, igual como cuando Israel fue liberado de la esclavitud de Egipto. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo murió en la misma fiesta para renovar el mismo pacto que se había quebrantado. El novio tuvo que morir. Se hizo carne de pecado. Él cargó en él el pecado de todos nosotros para que ahora él pueda legalmente hacer un nuevo pacto matrimonial. Y en su amor por su antigua novia, la que está queriendo atraer desde la antigüedad con cuerdas de amor para liberarla de la esclavitud del pecado, escoge a la que una vez fue repudiada,
la casa de Israel y la casa de Judá, como leímos en Jeremías 31 al 34. Si el esposo muere, la mujer es libre de esa ley. Por favor, subraya eso. No que sea libre de la ley de Dios, sino de esa ley, la ley del matrimonio. Y esta es la historia de amor. Esta es la razón por la que Yahweh hizo lo que le pidió a hacer a Oseas. Es exactamente lo mismo. Yahweh hizo lo que le pidió a Oseas hacer, que se casara con una prostituta y se quedara con ella para demostrar la fidelidad de Dios con Israel, aun cuando ella le era infiel. En 2 de Timoteo, en el capítulo 2, en el versículo 11, Pablo nos dice, 2 Timoteo 2:11 dice, palabra fiel es esta, si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Incluso si Israel fue infiel, el Creador será fiel en mantener su propia ley y el pacto matrimonial. Esta también es la advertencia de Deuteronomio capítulo 24. Pero la realidad es esta: a quien mucho se le da, mucho se le requiere. Y ciertamente para los creyentes del pacto que están desposados con Yeshua, el Mesías, hay una mayor consecuencia si dejamos a nuestro cónyuge y nos casamos con otro y volvemos al marido anterior, el pecado. Si regresamos al pecado, a la esclavitud, al amo, al Baal, al que estábamos sujetos antes, ahora romper este pacto tiene consecuencias mayores, porque ya no hay otro pacto a cual apelar. Este es el último. Esto muy bien podría ser lo que significa en Apocalipsis 14, que la novia tiene que presentarse como una virgen espiritualmente pura, vestida de lino fino, blanco y resplandeciente. Esto es lo que significa la parábola de las 10 vírgenes en Mateo 25, que tenían su lámpara encendida, todas tenían palabra, todas tenían Biblia, lámparas a mis pies tu palabra, pero solo 5 tenían aceite. Y lo que el autor de Hebreos señala tan severamente en Hebreos 10:26, porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés, el pacto, el que viola el pacto matrimonial por el testimonio de 2 o 3 testigos, la adúltera o el adúltero muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciera afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Ahora, algo que tenemos que entender es que esta boda que está por suceder en Apocalipsis 19, estamos esperando las bodas del Cordero. Estas bodas con el Cordero de Dios es nada menos con el Mesías de Israel, quien es el Rey de Reyes, sumo sacerdote. Por eso se espera que la novia tenga características especiales. ¿Cuál es la ley matrimonial para el sumo sacerdote? Ahora te voy a llevar a entender esto. Levítico capítulo 21. Versículo 1 dice así: Yahweh dijo a Moisés, habla a los sacerdotes, hijos de Aarón, y diles que no se contaminen por un muerto en sus pueblos. Ok, entonces esta es la ley para los sacerdotes. Me adelanto, al versículo 6 dice, santos serán a su Dios y no profanarán el nombre de su Dios, porque las ofrendas encendidas para Yahweh y el pan de su Dios ofrecen, por tanto, serán santos. Con mujer ramera, aquí hay un problema. Oseas dice que Israel era una ramera o infame y no se puede casar ni con mujer repudiada ni con divorciada de su marido, porque el sacerdote es santo a su Dios. Ahora yo quiero que pongas atención a esto. Tú y yo representamos al reino del norte, a la casa de Israel, a las ovejas perdidas de la casa de Israel, que están siendo llamadas de las 4 esquinas de la tierra. Esto es importante. No estoy diciendo que tienes que ser literalmente, genéticamente Israel. No se trata de sangre. No se trata de nacionalidad por genética.
Se trata de nacionalidad para ser parte del pueblo de Dios espiritualmente. El Israel de Dios es el que está siendo llamado de vuelta y siempre fue así. Siempre se trató de una relación de pacto. Porque tú puedes ser hebreo y no estar en pacto, como en el caso de Ismael. Ismael es un hebreo, pero no está en pacto. Se fue lo más lejos que pudo de la presencia del Eterno. Esaú es hebreo, pero no está en pacto, porque era un hombre carnal y terminó lo más lejos posible de la presencia del Eterno. Pablo nos explicó en Romanos capítulo 2 que tú puedes ser gentil y tener el corazón circuncidado, porque guardas perfectamente la ley de Dios. O tú puedes ser judío y estar circuncidado exteriormente y no ser parte del pueblo de Dios, porque no se es parte del pueblo de Dios exteriormente, sino en el interior, en lo secreto. ¿Te acuerdas la palabra que estudiamos ahí, el criptos? En lo oculto, en lo secreto, en cómo vives esta relación con el Eterno. ¿Qué es cómo vives cuando nadie te ve? ¿Cuál es la relación que tienes con Dios cuando nadie te ve? Bueno, en esta relación secreta con el Eterno, en la que tu corazón está circuncidado, es en la que puedes ser parte del pueblo de Dios. Si tú y yo estás escuchando el mensaje de vida de las cuatro esquinas de la tierra, entonces tú eres Efraín. Y esta profecía de Oseas es para ti. Tú y yo somos Efraín en las cuatro esquinas de la tierra. Pero el problema es que el Eterno no se va a casar con mujer ramera o infame, no se casará ni con mujer repudiada de su marido, porque el sacerdote es santo a su Dios. Y tú y yo, por nuestro pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios, separados de la presencia del Eterno. No podemos casarnos con el sumo sacerdote. ¿Cómo podríamos? Si nuestra condición es de ramera, infame, repudiada. Y con quien vamos a tomar votos es con un sumo sacerdote. Si esta es nuestra condición, si la casa de Israel, quienes somos todos nosotros, cometimos adulterio espiritual, merecemos morir. Tú y yo merecemos morir, nos lo explicó Pablo en Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte. Ahora vas a entender por qué es necesario ser arrojado al lago de fuego todos aquellos que su nombre no estén escritos en la Ketubá, en el libro de la vida. Dice Levítico capítulo 10. Pon atención a lo que dice Levítico capítulo 20, en el versículo 10. 20:10, dice así. Si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Entonces tenemos este problema, porque aunque el marido murió y resucitó y somos libres de esa ley que nos impedía casarnos con el Eterno porque habíamos recibido carta de repudio, es decir, mira, pon atención a esto, Yeshua tomó nuestro lugar, cargó en él el pecado de todos nosotros. Y entonces, el acta que estaba en nuestra contra, que decía, muerto por adulterio, fue clavada en la cruz con Cristo, Yeshua, y murió. Y entonces ahora podemos casarnos con el que resucitó, con el que está vivo. Pero en condición de repudio por nuestro adulterio merecemos morir, indefectiblemente merecemos morir. Existe otra ley sobre el matrimonio de los sacerdotes que no permite que él se case con mujer ramera, infame o repudiada. De acuerdo a la profecía de Oseas, esa era nuestra condición, debido a nuestro pecado de prostitución o adulterio espiritual. Un capítulo después, en el capítulo 21, en el versículo 9 dice, y la hija del sacerdote, si comenzare a fornicar, a su padre deshonra quemada será en fuego. Esta es la razón por la que existe ese momento en la historia del lago de fuego. Porque quien está en esta condición de fornicación debe ser quemado al fuego. En Romanos 7:4, Pablo dice, fíjate lo que dice Pablo, vamos a regresarnos ahí. Romanos 7.
versículo 4. Así vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó. Del que resucitó. A fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Nosotros también tenemos que morir al pecado. Nosotros también tenemos que ser sepultados juntamente con Cristo para resucitar. La novia no puede quedarse en la condición de repudiada, divorciada, prostituta. La novia tiene que nacer de nuevo para ser presentada al novio, que no es cualquier novio, es el sumo sacerdote. 3 veces santo, 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 santo. En la profecía de Ezequiel 37 leímos que Israel, los 2 palos fueron separados temporalmente, pero el plan de Dios era reunirlos, hacer de ellos un solo palo. Esta profecía le hacía mucho ruido a los maestros de la ley porque sabía que había una promesa, pero no entendían cómo sería cumplida, porque Dios no podía volver con Israel. Si había recibido carta de repudio, ya no podía volver con el primer marido. ¿Cómo podría Yahweh volver con su primera esposa? Se hizo hombre y murió para volver a juntar a su novia en un solo pueblo. Por eso tuvo que morir. Dice Efesios 2:14. Efesios 2:14 dice así. Porque Él es nuestra paz. Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno. 2 palos, uno en su mano, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los 2 un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Ahora, mi hermano, pon atención. Quédate conmigo. Aquí está el betún del pastel. Porque si esto no te emociona hasta las lágrimas, lo que sigue debe hacerlo. Pon atención a esto. Para poder sentarte a la mesa del sumo sacerdote en este banquete matrimonial al que hemos sido invitados, tienes que ser además nueva criatura, es decir, presentarte como una virgen. Tienes que ser de la familia sacerdotal. Tú no puedes comer de la mesa del sumo sacerdote siendo extranjero. Entonces la novia tiene que morir para nacer de nuevo y presentarse como una virgen, pero además tienes que ser de la familia. En Levítico 22, en el versículo 10, dice así. Levítico 22:10. Ningún extranjero comerá cosa sagrada. El huésped del sacerdote y el jornalero no comerán cosa sagrada. Mas cuando el sacerdote comprare algún esclavo por dinero, éste podrá comer de ella, así como también el nacido en su casa podrá comer de su alimento. Extraño, te voy a decir cómo se dice en hebreo. Extraño se dice sur, se escribe así. Extraño. En hebreo se escribe así esta palabra. Sur. Y se puede traducir como extranjero. Ningún extraño, ningún sur puede sentarse a la mesa del sumo sacerdote. Tampoco ningún jornalero. La palabra jornalero en hebreo es la palabra toshav y se escribe así.
Toshav. Y esta palabra también se puede traducir como advenedizo, que es un extranjero residiendo junto al pueblo. Esto es lo que significa advenedizo, un extranjero que reside con Israel. Tú y yo éramos extranjeros. Tú y yo somos de las naciones, no somos parte del pueblo de Dios. Ninguna promesa, ningún pacto, ninguna herencia es para nosotros porque estábamos lejos del pueblo de Dios de Israel, del Israel de Dios. En esa condición estábamos. A lo mucho podíamos aspirar a ser advenedizos y comer quizá de las migajas que caen de la mesa del amo. Tú y yo no podemos comer del pan sagrado, ni en sueños nos podríamos sentar a la mesa del sumo sacerdote a comer, a menos que, como dice Levítico 21, seamos comprados. Tú y yo que éramos esclavos del pecado fuimos comprados. A menos que seamos comprados por precio y entonces adoptados, esto es lo que implicaba ser comprado, te puedes sentar a comer en la mesa. Si te fijas, el que es comprado, aunque fuera extranjero, que no hubiera nacido en la familia de Leví, que no fuera de la casa de Aarón, se podía sentar a comer del pan sagrado, el pan que se quitaba del templo cada Shabbat y se renovaba cada día de reposo, que solo era exclusivo para el sacerdote. Los extranjeros que eran comprados, los advenedizos que eran comprados, aquí dice, ¿verdad? Ni el extraño podía comer, ni el jornalero, ni el advenedizo podía comer del pan sagrado. Pero si era comprado, entonces se podía sentar a la mesa. Me regreso a Efesios. De los dos hizo uno, ¿verdad? Ahora dice Efesios 2:11. Por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Yeshua, Cristo Jesús, Mashiach, Yeshua, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. ¿Entiendes lo que está diciendo Pablo? ¿Entiendes la importancia de lo que Pablo está diciendo? ¿Por qué tenía que explicarnos un maestro en la ley estas cosas? Aboliendo en su carne las enemistades. En su carne llevó nuestra transgresión y la llevó a la cruz y murió y quedó sepultada esa vieja naturaleza para que entonces ahora podamos ser un nuevo hombre, nacidos de nuevos, haciendo la paz y estar reconciliados con Dios, matando las enemistades. Y vino, dice, y anunció las buenas nuevas, el evangelio de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. ¿Quién estaba lejos? Las 10 tribus del norte, los gentiles, los que están entre las naciones. Efraín, el primogénito de Dios entre las naciones. Porque por medio de él tenemos los unos y los otros entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra de ángulo, Yeshua mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. En 1 Corintios 6, en el versículo 20, dice, 1 Corintios 6, 20, dice, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Nos compró, pagó el precio, no con monedas, no con oro y con plata, sino con su sangre preciosa. Por eso, nuestro Mesías, Yeshua, escogió a Pablo para ir a las naciones, porque solo un experto en la ley, uno que conoce la ley, podía explicarnos estas cosas. Pero no entendemos a Pablo porque no leemos la Torá, porque desconocemos la historia y no queremos leer a los profetas. Hoy espero que puedas ir a tus rodillas y agradecer
que el esposo estuviera dispuesto a morir para poder desposarse contigo, con el que resucitó. Que pagar el precio para que comprado puedas sentarte a la mesa del sumo sacerdote. Ahora te quedará también muy claro por qué tenemos que morir a nuestros delitos y pecados, porque tiene que quedar muerto el Baal al que antes éramos esclavos. ¿Y por qué tenemos que nacer de nuevo? Porque el sumo sacerdote solo se puede casar con una virgen de Israel. La esposa del profeta Oseas se llamaba Gomer. Sus hijos, ¿te acuerdas? Se llamaban Jezreel, que significa esparcidos, porque fueron sembrados entre las naciones. Tú y yo, donde quiera que te encuentras, en todos los rincones de los que estamos ahorita aquí, escuchando esta palabra. Desde el norte de Canadá hasta la Patagonia, desde los últimos rincones de Europa, de Asia, de África. Esparcidos entre las naciones, fuimos sembrados entre las naciones. El otro hijo de Oseas, ¿te acuerdas? Se llamaba Lo-Ruama, que significa sin misericordia. Porque el Señor dijo, no tendré misericordia de ellos. Y el tercer hijo, ¿te acuerdas? Ni siquiera era de Oseas, le puso por nombre Lo-Amí, porque dijo el Señor, no son mi pueblo. Tú y yo no éramos pueblo. ¿Recuerdas cómo se dice el Señor o amo en hebreo? Se dice Baal, pero fíjate lo que dice la profecía de Oseas en el capítulo 2, en el versículo 14. Hay otra forma de decir esposo en hebreo. Dice Oseas 2:14. Pero he aquí que yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Y le daré sus viñas desde allí y el valle de Acor por puerta de esperanza. Y allí cantará como en los tiempos de su juventud y como en el día de su subida de la tierra de Egipto. Otra vez la conexión con Egipto y la esclavitud con Egipto. Y Faraón que debe haber quedado sepultado. En aquel tiempo, dice Yahweh, me llamarás Ishi. Y nunca más me llamarás Baali. Interesante que los traductores decidieran dejar estos términos en hebreo. ¿Por qué esto es importante? Bueno, ¿qué significa Ishi? Ya sabes qué significa Baal. La palabra Ishi en hebreo significa mi esposo. Pero este es otro tipo de esposo. La palabra Ish representa al hombre. Mi esposo. Un esposo que está lejos de la contaminación de Baal. Baali significa mi esposo, pero este Baali está en asociación a la idolatría. Nunca más me vas a llamar Baali, me vas a llamar Ishi, porque quitaré de su boca los nombres de los Baales y nunca más se mencionarán sus nombres. En aquel tiempo haré para ti pacto con las bestias del campo, con las aves del cielo y con las serpientes de la tierra, y quitaré de la tierra arco y espada y guerra, y te haré dormir segura, y te desposaré conmigo para siempre. Te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia. Te desposaré conmigo en fidelidad y conocerás a Yahweh. La palabra fidelidad aquí en hebreo es emuná. Fe. Fe y fidelidad es exactamente lo mismo. El Eterno prometió que en el mismo lugar donde les dijo, no son mi pueblo, un día les diría, ustedes son pueblo mío. Y que su novia ya no sería esclava de los Baales, sino sería su esposa. Eso es lo que significa Ishi, mi esposo. Gomer, por su prostitución, terminó vendida como esclava. Ya sabes, el pecado siempre te lleva a la esclavitud. Y un día fue a buscar a su esposa, el profeta Hosea. Así se llama el profeta, Hosea. Te voy a enseñar su nombre porque esto es precioso. El profeta se llama Hosea en hebreo. En nuestras Biblias lo transliteraron como Oseas. ¿Qué significa Hosea? Hosea se escribe así, Hosea. Hosea, así se pronuncia. Hosea. Y esta palabra en hebreo significa salvación, y a lo mejor ya te sonó. Tiene la misma raíz del nombre de nuestro Mesías, que es Yeshua en hebreo. Yeshua, este es el nombre de nuestro Mesías.
tiene la misma raíz, Yasha, de Joshea. Yehoshua, el nombre de nuestro Mesías, significa en hebreo Yahweh salva. Yeshua significa Salvador. Joshea compró a su esposa. En Oseas capítulo 3. Oseas capítulo 3. Te voy a llevar ahí. Dice así, en el versículo 1. Me dijo otra vez Yahweh, ve, ama a una mujer amada de su compañero, aunque adúltera, como el amor de Yahweh para con los hijos de Israel, los cuales miran dioses ajenos y aman tortas de pasas. La compré entonces para mí por 15 siclos de plata y un homer y medio de cebada. Y le dije, tú serás mía durante muchos días. No fornicarás ni tomarás otro varón, lo mismo haré yo contigo. Porque muchos días estarán los hijos de Israel sin rey, sin príncipe, sin sacrificios, sin estatuas, sin efod, sin terafines. Después volverán los hijos de Israel y buscarán a Yahweh su Dios y a David su rey, y temerán a Yahweh y a su bondad en el fin de los días. Mi hermano, nos están alcanzando los fines de los días. ¿Por qué? Porque está ardiendo nuestro corazón por volver al Dios verdadero, por volver a su justicia, a su palabra, a su bondad, a su misericordia. Oseas, Joshea pagó el precio para liberar a su esposa de la esclavitud. Ahora, para terminar, pon atención. Si esto te parece maravilloso, mira esto. La esposa de Oseas se llama Gomer. Gomer. En hebreo se escribe así este nombre. Gomer. Gomer. Y Gomer en hebreo significa acabar. También se puede traducir como completo. Y se puede traducir como consumado. Juan 19:30. Cuando Yeshua hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Desde la cruz, el novio que demostró el amor por su novia perdida pagaba el precio y sus últimas palabras fueron Gomer, consumado es. Podemos volver a casa, podemos sentarnos a la mesa del sumo sacerdote rey, podemos comer de la mesa. Dejamos atrás el vestido de inmundicia, ya no somos extranjeros ni advenedizos, somos pueblo, hemos nacido de nuevo y una boda nos espera. Espero estés convencido cuánto te ama el Rey, que prefirió morir a vivir sin ti. Y no, jamás hubiera quebrantado su ley, la cumplió a la perfección, era necesario cumplir toda justicia. Pero ahora, dice Pablo en Romanos 7:6, pero ahora estamos libres de la ley. ¿Cuál? Esa ley, la del pecado y la muerte, la ley del matrimonio, que nos impedía volver al primer marido. Esta ley del pecado y la muerte que decía que estábamos separados eternamente de Dios. Hemos muerto para aquella a la que estábamos sujetos, a la esclavitud del pecado, de modo que sirvamos bajo el nuevo régimen del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. ¿A cuál ley estábamos muertos? En este capítulo es a la ley del matrimonio, a esta ley en la que mientras el marido vive no podíamos volver. Casados con otro, viviendo en adulterio, no podíamos volver con el primer marido. ¿Cómo tendría sentido pensar que Pablo le está diciendo a los creyentes que ahora están libres de la ley usando la analogía de la ley del matrimonio desde la Torá? No estamos libres de la Torá, no significa que ahora puedes robar y matar. Estar libres de la ley significa que ahora puedes contraer nupcias con el santo porque has muerto a tu pecado. Faraón se quedó sepultado. Por eso era necesario renovar el pacto, porque lo habíamos quebrantado. Ahora, ¿qué significa esto que Pablo nos dice en Romanos capítulo 7? Solo para terminar, para que quede claro este punto. En el versículo 6 dice Pablo, de modo que
que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen de la letra. ¿Qué significa esto que Pablo está diciendo aquí? Básicamente lo que hemos leído. En Ezequiel 36, 25 nos habla de cuál es la consecuencia de tener ahora una relación con el Eterno de pacto. En Ezequiel 36, yo espero que también esa te lo sepas de memoria. Dice Ezequiel 36 en el versículo 25. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Y habitaréis en la tierra que di a vuestros padres y vosotros me seréis por pueblo y yo seré a vosotros por Dios. Este es el punto de Pablo en los últimos 2 capítulos que hemos estado revisando de Romanos. Debido a que hemos muerto juntamente con Cristo, debido a que el pecado, la pena de la ley se cumplió, que es la muerte, que merecíamos. La ley no cambió. Lo que cambió fue nuestro estatus. Hemos muerto a la ley a través del cuerpo de Cristo para que ahora le pertenezcamos a otro, al que resucitó. Nosotros hemos muerto al pecado, nuestro esposo previo, para que ahora estemos libres para casarnos con el Mesías. Lo que nos tenía sujetos o cautivos no era la ley de Dios, sino el pecado. No somos libres de obedecer la ley de Dios, que por cierto nunca habíamos obedecido. Ahora somos libres para obedecer la ley de Dios porque éramos esclavos del pecado. Servir de una nueva manera, en la del Espíritu, en vez en la del código de la letra solamente. Esto hace simplemente referencia al nuevo pacto, a la ley escrita en el corazón para vivir en obediencia. Caminar en el Espíritu no excluye obedecer la ley de Dios, es lo opuesto, es lo que leímos en Ezequiel 36 y lo que dice Jeremías 31 al 33 con respecto al nuevo pacto, que el Señor pondría su ley en nuestra mente y en nuestro corazón y nos enseñaría por su Espíritu a vivir en obediencia. El Espíritu nos da poder para vivir de acuerdo a la ley de Dios, no en la debilidad de la carne, y es lo que nos explicará en la siguiente sección del capítulo 7. No sabes cómo deseo llegar al capítulo 11 de Romanos, pero iremos pacientemente estudiando este capítulo poco a poco, porque vale la pena entender estas cosas. Yo espero que estés emocionado, mi hermano, de entender esto, que ahora en este pacto renovado tenemos una nueva relación. Y es como, o sea, imagínate entender esto, o sea, ya no soy lo que era antes. Lo que yo era antes está muerto. Un nuevo hombre, una nueva criatura es lo que Pablo nos ha estado explicando una y otra vez en sus cartas. Somos una nueva criatura. ¿Por qué? Porque con quien estamos entrando en esta relación de pacto es el Santo de Israel, Santo, Santo, Santo. Por eso estamos anhelando esta boda. Por eso estamos esperando este día en el que nos presentaremos vestidos de lino fino, blanco y resplandeciente, que son las obras justas de los santos. Por eso no podemos volver a la carne, por eso tenemos que vivir en el Espíritu, por eso no podemos vivir en la esclavitud del pecado. El pecado está muerto, Faraón se quedó muerto, sepultado en el mar. ¿Cómo podríamos volver otra vez a este tirano? El pecado está enterrado y muerto. Y nuestro Mesías resucitado ahora nos abre la oportunidad y la puerta para entrar en esta relación de pacto con el Eterno, con este que resucitó, y nosotros también, muertos en el pecado, resucitados en Cristo, podemos sentarnos a la mesa del sumo sacerdote. Esta es la historia de amor más grandiosa que jamás se ha escrito. Este es el pacto renovado, se renovó el pacto. La palabra que está en hebreo, en Jeremías 31, Brit Hadashah, eso es lo que significa, pacto renovado. Nos lo traducen como nuevo pacto, pero no es uno distinto. Es el mismo pacto que se renovó. ¿En qué sentido se renovó? En que antes la ley estaba en tablas de piedra, que fueron quebradas. Pero ahora la ley se escribe en nuevas tablas,
las tablas del corazón. Aquí es donde tiene que estar la ley de Dios ahora escrita. Y por eso la guardamos desde el corazón, desde lo oculto, desde lo secreto. Cuando nadie me ve, donde nadie me ve, es donde yo obedezco al Señor por amor. No guardo una religión exterior, superficial. Guardo los mandamientos por amor. No para salvación, sino por amor. Y por eso tenemos que entender cuán maravillosa es esta historia de amor que nos lleva desde el Génesis hasta Apocalipsis a una boda. De esto se trata la Biblia. Una boda, una renovación de pacto. Y entonces, renovando el pacto con el Eterno, a través de la sangre de Yeshua, entonces tenemos esta nueva relación con el Creador. Muy bien, vamos a revisar sus preguntas en el chat. Gracias, Horacio, por moderar el chat esta mañana. Muy bien. Dice, ¿por qué una mujer se considera inmunda o impura durante su periodo menstrual? Bueno, se considera impura porque en el contexto del templo ella no podía ir a presentar sacrificios en esa condición, porque nuestro Creador es santo, santo, santo. Y la sangre cuando sale del cuerpo muere. Y entonces en la condición de inmundicia ella no podría presentar sacrificio. Entonces durante ese periodo no estaba limpia para presentar sacrificio. Pero no era exclusivo solamente de las mujeres. Los varones también, si tenían emisión de semen, quedaban en la misma condición y tenían que ser purificados y lavados antes de querer ir al templo a presentar sacrificios si era necesario. Entonces no que el Señor hiciera acepción de personas, simplemente que la presencia del eterno creador del universo estaba en este lugar santo, en el santuario, y por esta razón no podían presentarse de ninguna manera en una condición de impureza. Y esto nos tiene que llevar nuevamente a lo que estamos estudiando. ¿Por qué no podemos volver a la impureza del pecado? ¿Por qué tenemos que vivir en santidad? Porque vamos a contraer nupcias con el santo, santo, santo. Y por esta razón no podemos permanecer en inmundicia. Y por eso Pablo nos dice en Gálatas capítulo 5, que nadie que practica inmundicias, idolatría, hechicerías, entrará al reino de los cielos. Quien vive en la carne no puede entrar en el reino de los cielos. Entonces, esto era una sombra. Todos los reglamentos y las leyes que tenían que ver con el templo y sus sacrificios giraban en torno a la santidad de quién estaba ahí, la presencia de quién estaba ahí. Entonces, esto es lo que implicaba estas leyes que tenían que ver con la pureza. Y en el caso de la mujer, duraba el periodo de purificación 7 días. Muy bien. Dice, la carta de divorcio se da porque la mujer no era virgen. Sí, porque la mujer había cometido adulterio. Aunque todavía no estaban viviendo juntos, el periodo de desposorio ya implicaba que la mujer tenía que permanecer, obviamente el varón tenía que permanecer en fidelidad. Por eso la novia tiene que estar esperando al novio y ser paciente. Y lo que pasó en el Sinaí es que Israel no fue paciente, no podía esperar al novio para que entonces se consumara el matrimonio. No pudo esperar esos 40 días. Hemos podido esperar 40 jubileos desde que se fue nuestro Mesías. ¿Encontrará fe en la tierra? ¿Encontrará fieles en la tierra? ¿Habrá alguno que quiera vivir en fidelidad al pacto? Esa es la pregunta que hace nuestro Mesías cuando el marido vuelva. ¿Encontrará fe en la tierra? Así es. Dice, ¿Dios quiere tener esclavizados adorándole a Él como quien fuera nuestro jefe? ¿No hay libre albedrío? No, es todo lo contrario. En esta relación de amor, Él nos da libertad para escoger. Tú no puedes obligar a nadie a que te ame. Por eso la Escritura dice, si me amas, guarda mis mandamientos. Si tú quieres tener una relación con el Dios verdadero, tú escoges al Dios verdadero. Dice la Biblia, escoge
la vida o la muerte. ¿Tú quieres vida eterna? Entonces lo escoges a Él. ¿Tú quieres libertad? Entonces escoges vivir en justicia. Tenemos la idea de que vivir como nosotros queramos es vivir en libertad. Pero si tú haces lo que tú quieres, si tú te vuelves, por ejemplo, a las drogas, si tú quieres hacer lo que tú quieras con tu cuerpo y decides someterte a un régimen de drogas, tú eres esclavo de las drogas. Tú estás sometido a lo que la droga va a hacer a tu cuerpo y entonces tú ya no tienes voluntad. El que quiere venir al Dios verdadero puede escoger si quiere o no quiere estar con Él. El Eterno no te va a obligar a estar con Él para siempre. Si tú no quieres estar con Él, tú puedes hacer lo que tú quieras. Pero si tú quieres la vida que te está ofreciendo, una vida mejor, una vida abundante, una vida de libertad, entonces vivir de acuerdo a sus instrucciones y alabar a aquel que te creó y que hizo este maravilloso planeta, no es un asunto de tiranía, es completa libertad. Tú lo haces por amor, porque te demostró que te ama. Te demostró tanto que te ama que decidió morir a vivir sin ti. Entonces, si eso no te conquista, está bien. Tú no tienes que estar con Él, pero si te conquista su amor, entonces decides quedarte con Él por amor en fidelidad. Dice Edwin Chávez, el pacto eterno es: yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Amén. Dice, al dejar José a María era para que pensaran que él era el que la había embarazado y después la había abandonado. Así es. Él estaba asumiendo las consecuencias, ¿no? De alguna manera dañar su reputación a que ella quedara difamada. El adulterio era juzgado con apedreamiento. Sí, la paga del pecado es muerte. Es correcto. Dice, Dios, yo no puedo obligar a ninguno de mis hijos que me obedezca. Si alguno de mis hijos me obedece es por amor, porque yo les he provisto de todo lo necesario y en esta relación mutua de dar amor y de recibir amor, si ellos deciden por amor obedecerme, entonces viviremos de una manera pacífica y en libertad en este hogar. Pero si ellos no quieren obedecerme, entonces ellos no tienen por qué permanecer bajo la custodia del padre o de la madre. Es decir, en esta relación bilateral, si el hijo se quiere ir y vivir como él quiera, el hijo tiene libertad para hacerlo. Si el hijo quiere permanecer en casa y vivir bajo el beneficio de tener todo lo que tiene en su casa, entonces el hijo se sujeta a la autoridad de su casa. Así de simple. ¿Por qué con Dios pensamos que es diferente? Si queremos estar bajo la bendición de Dios y recibir su beneficio, porque esta es la cosa, queremos que Dios nos dé todo lo que queremos, pero no queremos vivir bajo sus cláusulas, bajo sus términos. ¿Tú no le darías a un hijo rebelde todo lo que pide, o sí? Pero no tienes ningún problema al hijo que te respeta y que te obedece en darle beneficios. Lo mismo sucede con el Padre Eterno. ¿Por qué pensamos que con Dios es distinto? Dice, ¿realmente Jesús vino a anular o abolir la ley? No, en ninguna manera. Lo que dice la Escritura es que Él vino a cumplirla. Dice Mateo capítulo 5 en el versículo 17. Vamos ahí, Mateo 5, 17. Mateo 5, versículo 17, dijo nuestro Mesías. No penséis que he venido a abrogar. Esta palabra abrogar aquí en griego, katalúo, significa destruir, derribar, dejar sin uso. No he venido para destruir la ley o los profetas. No he venido para abrogar o dejar sin uso la ley, sino para cumplir. Y esta palabra aquí, cumplir, en griego es plero, y se puede traducir como engordar, como hacer grande, como dejar nutrida la ley. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, y muy pequeño,
será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Entonces, ¿quieres entrar al reino de los cielos? ¿Recibir todos los beneficios del reino? Aquí está la forma de hacerlo. Vivir de acuerdo a la justicia del Eterno. Tú vienes al Eterno y decides caminar detrás de sus pasos y vives entonces en libertad. Dice Horacio, hay muchas citas del pacto y el pacto siempre viene acompañado con las estipulaciones o votos. Así es. Y es lo que vemos en el pacto matrimonial con Israel en el Sinaí. Y entonces el Señor le declara, estas son las 10 instrucciones. Ahora, yo quiero llamar tu atención a esto. Siempre que hablamos de ley, pensamos en la ley como algo restrictivo, ¿no? ¿Por qué nos pone Dios tantas leyes que tenemos que cumplir? Nos quiere obligar y nos quita la libertad para que hagamos lo que querramos. No. Cuando hablamos de las leyes, no solamente estamos hablando de leyes que tienen que ver con la restricción. Tienes que pensarlo de esta manera. Si yo no mato, el otro tampoco mata. Si yo no mato a mi vecino tampoco me mata. Entonces la ley me beneficia a mí y también beneficia al vecino. Porque si yo obedezco esta instrucción, mi libertad para vivir es preservada. Si yo no le robo al vecino, el vecino tampoco me roba a mí. Y entonces mi libertad y mi derecho a la propiedad es preservado. De la misma manera el derecho de propiedad del vecino. El vecino tiene derecho a tener sus cosas y yo no se las quito. El vecino tiene derecho a tener su esposa y que nadie se la robe. El vecino tiene derecho a que su integridad aún moral y se respete aún su fama, y por eso no digo falso testimonio contra mi vecino. Pero si yo hago eso con mi vecino y él también hace eso conmigo, entonces se respeta también mi integridad. De esto se tratan los 10 mandamientos. Si un hijo honra a su padre y el padre cuide y provee a su hijo, entonces en esta relación todos salimos beneficiados. Solemos ver la ley de Dios solamente en términos restrictivos, pero tienes que escuchar la ley de Dios como un padre que le da consejo a un hijo. Hijo, si tú quebrantas este mandamiento, hay consecuencias. Cuídate de las consecuencias. Si tú robas, vas a perder la libertad. Si tú matas a alguien, tú vas a perder la libertad. El instante en que tú quebrantas esta relación con otra persona y le quitas lo que es suyo, tú pierdes el derecho a tu vida o a tu propiedad también. Y por otro lado, cuando nosotros guardamos los mandamientos del Eterno, no solamente los podemos ver del lado restrictivo de no mates, no robes, no codicies, podemos verlos también del lado de la virtud que producen. Porque ¿cuál sería el lado positivo del mandamiento no matarás? El lado positivo del mandamiento no matarás es dejarás vivir, ayudarás al otro a vivir, que el otro viva abundantemente. Si yo tengo este pensamiento para los demás y los demás lo tienen para mí, entonces podemos vivir de una manera libre. El mandamiento es una cerca de protección, no es una cárcel, es todo lo opuesto. El que tú vivas en fornicación, en adulterio, en robo, en codicia, eso es esclavitud. Te engañas a ti mismo si piensas que eres libre porque vives en fornicación o en adulterio o en robo o en chisme o en alcoholismo, si eres adicto a lo que sea. Te engañas a ti mismo si tú piensas que eres libre para hacer otras cosas dándole rienda suelta a tu carne. Eso te lo va a cobrar. Y te lo va a cobrar en esta vida y en la que sigue. ¿A qué hemos sido llamados? A libertad, a ya no ser esclavos del pecado. Pecado es transgresión de la ley de Dios. Cuando tú robas, cuando tú matas, cuando tú dices falso testimonio, cuando tú no honras a tu padre y a tu madre, tú te estás haciendo esclavo del pecado. Obedecer las instrucciones de Dios trae libertad. Así que yo te animo a que consideres eso. Dice, sí, claro, y además el Señor lo lleva mucho más allá, a que no codices a la mujer de tu prójimo. Que dice, el Señor, a que no solamente no cometas adulterio, sino que no la codicies.
Eso es llevar la ley de Dios al corazón. Eso es lo que Pablo está diciendo en Romanos, cuando nos está explicando en el último versículo que estudiamos hoy, en Romanos capítulo 7, versículo 6, cuando dice, ya no vamos a servir en el régimen viejo de la letra, vamos a servir en el régimen nuevo del Espíritu. ¿Qué es lo que hace el Espíritu? El Espíritu te lleva a esta convicción, no solo de no me voy a meter en la cama del vecino, sino no voy a codiciarlo, voy a guardar mis ojos. Voy a cuidar mis ojos lo que ven, voy a cuidar mis oídos lo que oyen, voy a cuidar mis manos lo que hacen, para no transgredir la ley de Dios. Y entonces viviré en libertad. Esa es la verdadera libertad, cuando no eres esclavo de tus pasiones y de tu carne. La ley del Sinaí no es para muerte. Mi hermano, tenemos que entender esto de la ley. La ley de Dios no es lo que nos esclaviza. El pecado es lo que nos esclaviza. La ley del Sinaí es el doctor. La ley del Sinaí es el médico que declara cuál es tu enfermedad. ¿Cuál es la enfermedad? Pues dice Pablo, yo no sabría, que es lo que vamos a estudiar la siguiente clase. De una vez lo leemos. Dice Romanos 7:7, ¿qué pues diremos? ¿La ley es pecado? No, la ley no es lo que nos esclaviza. En ninguna manera. Pero yo no conocía el pecado si no fuera por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. La ley de Dios es el doctor. La enfermedad es el pecado. Tú no te enojas con el doctor porque te dice que tienes una enfermedad, que tienes cáncer. No tiene la culpa el doctor. Pero tú no sabrías la enfermedad que tienes a menos que el doctor te diga, tienes esta enfermedad. Hay que extirpar el tumor. Bueno, este es el asunto con la ley. Lo que nos esclaviza no es la ley del Sinaí, lo que nos esclaviza es el pecado. Nuestro Mesías lo dijo, todo aquel que comete pecado, esclavo es del pecado. Lo que nos esclaviza es el pecado. La carne es lo que nos esclaviza. Lo que la ley hace es decirnos cuál es la enfermedad. La ley, además, dice, nos lleva a Cristo. ¿Qué es lo que hace la ley, mi hermano? Hay pasajes que son fundamental leer, por ejemplo. Ve lo que dice el Salmo 19:7. Dice, la ley de Yahweh es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Yahweh es fiel, que hace sabio al sencillo. Cuando vamos a la ley de Dios, lo que hace es convertirnos, regresarnos a Dios. Esto es lo que significa la palabra convertirte, es la misma palabra para arrepentirte. Tú necesitas la ley de Dios para que entonces venga convicción de pecado. Si tú no tienes ley, tú no tienes convicción de pecado. Tú no sabes lo que está bien y lo que está mal. Para que tú entiendas la diferencia entre el bien y el mal, tú necesitas conocer la ley de Dios. La pregunta es, ¿has pecado? ¿Has robado? ¿Has dicho mentiras? ¿Has cometido adulterio? A lo mejor dirás, no, nunca he cometido adulterio. Bueno, ¿con tus ojos has codiciado a una mujer? ¿O a un varón? ¿Has dicho falso testimonio? Si puedes decirme que sí a estas cosas, entonces, por tu propia admisión, eres ladrón, mentiroso, adúltero, a lo mejor blasfemo. Y si has declarado por tu boca que esto es lo que eres, entonces estás condenado, porque la paga del pecado es muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Yeshua, nuestro Mesías. Entonces, ¿qué es lo que hace la ley? La ley solamente te dice la enfermedad, el síntoma. La ley no es el pecado, es lo que está diciendo Pablo en Romanos 7:7. ¿La ley es pecado? No, la ley no es pecado. La ley no es mala. La ley no es lo que me esclaviza. La ley es lo que me define lo que está bien y lo que está mal. Lo que convierte el alma es llegar a la ley de Dios y decir, esta ley perfecta me está declarando lo que está bien y lo que está mal. Y yo estaba mal. Y yo estaba condenado a muerte. Porque la ley dice que el alma que pecare, esa morirá. Y si tú quieres vida y estás invitado a acercarte al Dios vivo para tener vida, entonces tienes una oportunidad a través de Yeshua el Mesías, entrar en pacto con el Eterno, renovar tu relación con el Eterno, comenzar de nuevo, así desde cero, porque dice el Señor que arroja tus pecados al fondo del mar y no se acuerda nunca más de ellos, así como Faraón quedó sepultado en el Mar Rojo, ahí se quedan nuestros pecados
y podemos empezar en esta nueva relación como una virgen nuevamente, un nuevo hombre, para caminar ahora detrás de los pasos del Mesías y vivir en libertad. Y viviré en libertad, dice así también el salmista, Salmo 119. Y viviré en libertad porque guardé tus mandamientos. Te lo voy a enseñar. Vamos a terminar con este pasaje de este Salmo. Vamos a ver dónde está el Salmo 119. Porque guardé tus mandamientos, dice Salmo 119. Dice, te vuelve el versículo 9, dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos, para no pecar contra ti. Versículo 27, hazme entender el camino de tus mandamientos para que medite en tus maravillas. Se deshace mi alma de ansiedad, susténtame según tu palabra. Aparta de mí el camino de la mentira y en tu misericordia concédeme tu ley. Escogí el camino de la verdad, he puesto tus juicios delante de mí. ¿Quieres vivir en libertad, mi hermano? Necesitas de la ley de Dios. Dame entendimiento. Confirma tu palabra a tu siervo que te teme, quita de mí el oprobio que he temido, porque buenos son tus juicios. Si vives en opresión, es porque no tienes mandamiento, porque no tienes instrucción de Dios. He aquí, yo he anhelado tus mandamientos, vivifícame en tu justicia. ¿Quieres vivir vida abundante? ¿Qué necesitas? Sus instrucciones. Y dice el versículo 44, guardaré tu ley siempre, para siempre y eternamente, y andaré en libertad, porque busqué tus mandamientos. De esto ha estado hablando Pablo, capítulos 5, 6 y 7 de Romanos. Lo que nos esclaviza es el pecado. Y el pecado tiene que quedar muerto. Y si pecado es transgresión de la ley de Dios, la invitación de Dios es aprende a vivir de acuerdo a mis instrucciones y vas a ser libre de lo que te esclaviza, si tú quieres. Ciertamente, el novio no puede obligar a la novia a amarlo, pero si lo amas, entonces vive en libertad. Nuestro Mesías dijo en Juan 14 y Juan 15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Si lo amas, porque Él te amó primero, ya te lo demostró, entonces guarda sus instrucciones. Y su ley es perfecta, su ley es maravillosa. Y tú puedes aprender de su ley cómo ser libre de la esclavitud. La próxima clase me parece muy buena tu pregunta, Juan. Pregunta Juan. Dice, ¿podrías explicar a cuál ley te refieres? Porque hay varias leyes, la ley mosaica y la ley de Cristo. Me parece muy buena tu pregunta y yo creo que merece una respuesta amplia y profunda. Así que si me tienes paciencia, vamos a hablar acerca de lo que significa la ley de Cristo. ¿Cuál es la ley de Cristo que menciona Pablo, por ejemplo, en Gálatas capítulo 6? Y vamos a ver si a qué se refiere la Escritura cuando habla de que tenemos que estar guardando la ley del Señor. Cuando habla de amar a Dios guardando sus mandamientos, de vivir en obediencia a la palabra del Señor. Yo creo que eso será muy bueno. ¿De acuerdo? Que el Padre les bendiga, mis hermanos. La próxima semana no tenemos transmisión en vivo, pero sí voy a subir video. Vamos a tener 2 estrenos. Uno de los estrenos ya está listo ahí en el canal para que ustedes se preparen para verlos. Vamos a tener 2 estrenos, uno cerca del templo de Jerusalén. Este va a ser el estreno del viernes, y el próximo jueves a las 11 de la mañana vamos a tener el estreno del tema que es el perdón. Como yo estoy esas 2 semanas en San Luis Potosí y en Guadalajara, no vamos a tener clase en vivo, pero sí no los dejo sin temas para estudiar. Entonces, por favor, a los mismos horarios, revisen los estrenos, jueves a las 11 de la mañana y viernes a las 7 de la noche, hora del centro de México. Y les invito entonces a que ya se vayan preparando y vayan anotando en su calendario estos 2 estrenos que tenemos ya programados la próxima semana. Le agradezco mucho al Padre la oportunidad, mi hermano, de servirte, la oportunidad de que aprendamos juntos
Y yo quiero rogarle que tengas la disposición de seguir investigando, de que sigas escudriñando la Escritura. Que luches con la palabra del Señor, que te atrevas a luchar con ella, a enfrentarte a ella. Esta es la realidad. Dice la Escritura que la fe viene por el oír la palabra de Dios. La incredulidad viene por nuestros ojos, porque a veces queremos ver señales, milagros, queremos entender con nuestros ojos porque queremos tocar y verlo. Pero la fe viene, dice la Escritura, por el oír la palabra de Dios. Si tú escuchas la palabra de Dios y la obedeces, tus ojos van a empezar a ser abiertos y vas a descubrir cosas maravillosas que a lo mejor nunca habías visto, pero necesitas poner atención. Así que el Padre te bendiga. Y gracias por este tiempo que han pasado conmigo. Gracias, mis hermanos. Gracias, Gaby y Pedro. Que el Señor les bendiga y les multiplique. Gracias, Horacio, por tu intervención en el chat. Gracias, Jessica, Víctor. Que el Padre les multiplique y les bendiga. Y a todos mis hermanos por su paciencia, por su tiempo y por atreverse, ¿no?, a que tengamos esta discusión saludable, ¿no?, en cuanto a lo que significa amar al Eterno. Hemos sido llamados a amar al Creador del universo como Él quiere ser amado. Y no hay otra manera de demostrarle nuestro amor que siendo obedientes a sus instrucciones. Así que te reto a que sigas creciendo y recuerda, no dejes que nadie te diga lo que dice la Biblia. Léela por ti mismo. Que el Padre te bendiga.